Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. Está hablando del administrador fiel y prudente a quien el Señor pone al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este miércoles 22 de octubre de 2025. El Señor organiza su familia, cuida, hace que unos cuidemos de otros y pone esos administradores fieles y prudentes, ese pastor, ese padre de familia, ese párroco, ese obispo, ese siervo de los siervos de Dios, ese papa, el administrador fiel y prudente. Bueno, pues como bien recordábamos desde esta mañanita, hoy la Iglesia celebra la memoria libre, pero con mucho cariño, por supuesto. Llevamos una serie de papas santos en la historia de la Iglesia del siglo XX y a quien todos o muchos conocimos, y a los más jovencitos no tanto, claro, a San Juan Pablo II, que recordamos hoy porque hoy, aunque fue elegido el 16 de octubre de 1978, pero fue el 22 de octubre aquella primera misa solemne de inauguración del pontificado en la plaza de San Pedro, con aquella inolvidable homilía en que ya se proclamó ese grito que tantas veces repetiría: no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo, no tengáis miedo, Él no quita nada, el Señor al revés, nos da todo lo conveniente y con el Señor se cumple lo que también se está diciéndonos San Pablo en la primera lectura de la misa de estos días de la carta a los romanos. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlos, hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Juan Pablo II, una de sus frases preferidas del Evangelio es: la verdad os hará libres. Sí, somos esclavos del pecado y únicamente Jesucristo es capaz de liberarnos. Él es el Redentor. Era la clave de su pensamiento teológico y del pontificado. Cristo, Redentor del hombre. Primera encíclica, Redentor Hominis. Y luego todas las demás, o muchas de ellas. Y bueno, el concepto lo llevaban todas, pero incluso el nombre. Por ejemplo, la de la Virgen era Redentoris Mater, o la de las misiones Redentoris Missio. Sí, porque todos esclavos del pecado y en último término de Satanás, nuestro único Redentor que nos ha dado la verdadera libertad es Jesucristo. Por eso hoy en la sección primera testimonial, en este apartado que estamos de los sacerdotes, estábamos leyendo cartas entre Santa Teresita y el abate Bellier, pero hoy vamos a interrumpir, vamos a leer la primera carta que San Juan Pablo II escribió a los sacerdotes, porque desde el inicio de su pontificado hasta el final, cada año nos mandaba una carta a los sacerdotes en torno al Jueves Santo, y hoy leeremos algunos fragmentos de la primera que nos enviaba. Pues que vivamos así este día, este miércoles, recordando y agradeciendo al Señor que no nos abandona, que va guiando a su Iglesia en unos momentos delicadísimos de la historia del mundo, al borde de una guerra mundial atómica que estábamos, cuando San Juan Pablo II cumplió por fin aquella petición de la Virgen de Fátima de la consagración del mundo en unión con todos los obispos y con una especial referencia a Rusia, esa consagración al corazón inmaculado de María. Y bueno, fue la caída del comunismo, en fin, tantos eventos que vivimos bajo ese inolvidable pontificado, nos encomendamos a él. Pero hoy, pues Radio María, que él ya conoció, sigue adelante y estamos aquí en España en esta nueva temporada. Hemos ido presentando los programas nuevos y también a veces no es que sea un programa nuevo, sino un cambio de horario. Natalia Otero, buenos días. Muy buenos días, padre. Cuéntanos, recuérdanos en el horario de hoy algunos programas que tenemos de madrugada, pero también hemos visto que venían muy bien, son cortitos y vienen muy bien, pues la verdad que son estupendos. Los hemos puesto también por la tarde, ¿verdad? Tenemos una franjita
de programas de media hora, y esta tarde, ¿qué tenemos ahí? Explica. Efectivamente, pues desde que comenzamos la nueva temporada, hace unas semanas, pues como bien dice Padre, hay programas que han cambiado su franja y hoy recordamos a nuestros oyentes que a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, esa franja que era para los más pequeños, pues hoy en este caso pues va para el Padre Leocadio Posada y su programa de Redemptoris Custos, y a las 6:30 les ofreceremos el programa de Custo Amado y Javier López de Pequeñas Historias Misioneras, que como he dicho en la programación tiene hoy un contenido bastante llamativo porque lo han titulado Las monjas del agua, los monasterios que son oasis en los territorios de misión. Así que invitamos a nuestros oyentes que no se lo pierdan. De 6 a 7, 5 a 6 en Canarias, esos programas de media horita. El primero sobre San José. Hace ya años me escribían de vez en cuando alguna persona, ¡ay, no hay ningún programa sobre San José en Radio María! Y fuimos introduciendo oraciones, reflexiones, hasta que ya pues el Señor nos envió al Padre Leocadio y con un grupo de laicos estupendos, y nos ofrecen, madre mía, quincenalmente desde hace años, reflexiones espirituales en torno a la figura de San José y con aplicaciones a nuestra vida diaria. Pues ese programa que lo tenemos una madrugada, pero también lo tendremos esta tarde. Y luego esas pequeñas historias misioneras, se llama así porque todos conocemos a pues grandes santos misioneros, pero hay muchísimos misioneros pues que no son tan conocidos, y la verdad es que tienen estos compañeros de obras misionales pontificias, claro, por el conocimiento que tienen personal y concreto, ¿no?, de un montón de historias misioneras, nos las cuentan, y sí que es un gusto el poderlas compartir. Pero también vamos a recordar que mañana jueves, ya sabéis que por lo menos una vez al mes hacemos un rosario en directo exclusivamente con niños. Vienen al estudio, que los llamamos a sus casas, y en este mes de octubre, mes del rosario, desde hace tiempo, Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve que haya una idea que se atribuye al Padre Pío, que dijo que cuando algún momento da 1 millón de niños rezaran el rosario, pues realmente ocurriría algo grande, ¿no? Y se pide por la paz que falta nos hace, porque de nuevo estamos en un momento muy delicado de la historia del mundo. Bueno, nosotros no lo hicimos en el mismo día en que otros lo hicieron, el 7 de octubre, porque ya teníamos ese día, a nivel de conexiones mundiales de la familia mundial de Radio María, un rosario desde el Líbano, ni más ni menos. Pero lo importante es rezarlo, y rezarlo en este mes de octubre. Por tanto, Natalia, mañana, ¿a qué hora tenemos ese rosario con niños? Pues como bien dice, mañana 23 de octubre a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, nos unimos con esos niños de la hora feliz en el rezo del Santo Rosario. Estupendo. Bueno, pues vamos ya con esa primera sección, después de esta entradilla, esa sección que estamos dedicando a relatos relacionados con los sacerdotes, pero que hoy en concreto vamos a recoger algunas de las palabras que San Juan Pablo II, elegido unos meses antes, escribía en su primera carta, la primera carta que mandaba a los sacerdotes. Él, ante todo, más que obispo y más que papa, se sentía sacerdote, y así lo declaró más de una vez. Fue una vocación que fue descubriendo poco a poco. Al principio no tenía clara esa vocación, pero en esas circunstancias tan terribles de la ocupación nazi al principio, soviética después, la muerte de toda su familia, su madre, su hermano, su padre, se queda solo, y ahí el Señor y la Virgen María le van guiando a descubrir esa vocación sacerdotal. Luego sería la plenitud del sacerdocio como obispo, auxiliar, luego ya titular, arzobispo de Cracovia, cardenal, y finalmente como sumo sacerdote, como papa, a quien todos conocimos como Juan Pablo II. Fragmentos de la primera carta que el Papa San Juan Pablo II escribió a los sacerdotes en el primer año de su pontificado, cuando llegaba el Jueves Santo de 1979, y ponía este título de su carta: para vosotros soy obispo, con vosotros soy sacerdote. Queridos hermanos sacerdotes, al comienzo de mi nuevo ministerio, siento profundamente la necesidad de dirigirme a vosotros, a todos vosotros sin excepción,
que sois mis hermanos en virtud del sacramento del orden. Deseo desde el principio expresar mi fe en la vocación que os une a vuestros obispos, en una comunión peculiar de sacramento y de ministerio, mediante el cual se edifica la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. A todos vosotros, pues, que en virtud de una gracia especial y por una entrega singular a nuestro Salvador, soportáis el peso del día y el calor, entre las múltiples ocupaciones del servicio sacerdotal y pastoral, se dirige mi pensamiento y mi corazón desde el momento en que Cristo me ha llamado a esta cátedra, sobre la que en otro tiempo San Pedro respondió a fondo con su vida y su muerte a la pregunta: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Pienso incesantemente en vosotros, rezo por vosotros y con vosotros. Busco los caminos de la unión espiritual y de la colaboración, porque sois hermanos míos en virtud del sacramento del orden, que hace tiempo yo recibí también de manos de mi obispo, el arzobispo de Cracovia, el cardenal Adam Esteban Sapiella, de inolvidable recuerdo. Adaptando, pues, las palabras de San Agustín, quiero deciros hoy: para vosotros soy obispo, con vosotros soy sacerdote. Y cogemos solo algunos fragmentos de esta carta, como uno en que hablaba de la necesidad de la conversión diaria y para ello de la oración. Todos recordamos, los que vivimos ese pontificado en directo, las miles de escenas de oración intensa. Parecía que no existía el mundo cuando el Papa estaba en oración. Yo lo pude vivir muy de cerca en una ocasión en su capilla privada antes de la misa privada, allá al ladito, como estaba tan recogido que ni se enteró de que habíamos entrado 20 sacerdotes que íbamos a concelebrar con él. Sí, la oración. Escribía así: la oración es en cierta manera la primera y la última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. Tal vez en los últimos años, por lo menos en determinados ambientes, se ha discutido demasiado sobre el sacerdocio, sobre la identidad del sacerdote, sobre el valor de su presencia en el mundo contemporáneo y, por el contrario, se ha orado demasiado poco. No ha habido bastante valor para realizar el mismo sacerdocio a través de la oración, para hacer eficaz su auténtico dinamismo evangélico, para confirmar la identidad sacerdotal. Es la oración la que señala el estilo esencial del sacerdocio. Sin ella, el estilo se desfigura. Madre mía, qué enseñanza nos daba y cómo lo vivía él. Ante todo, el sacerdote debe ser hombre de oración, sino que somos aquí un vendedor de qué. La oración nos ayuda a encontrar siempre la luz que nos ha conducido desde el comienzo de nuestra vocación y que sin cesar nos dirige, aunque alguna vez hay la impresión de perderse en la oscuridad. La oración nos permite convertirnos continuamente, permanecer en el estado de constante tensión hacia Dios, que es indispensable si queremos conducir a los demás a Él. La oración nos ayuda a creer, a esperar y amar, incluso cuando nos lo dificulta nuestra debilidad humana. Vamos a la parte final. El Papa consagrado a María, el Papa cuyo lema era Totus Tuus, todo tuyo. El último apartado de esta carta se titulaba Madre de los sacerdotes y decía así: queridos hermanos, al comienzo de mi ministerio os encomiendo a todos a la Madre de Cristo, que de modo particular es nuestra Madre, la Madre de los sacerdotes. De hecho, al discípulo predilecto que siendo uno de los 12 había escuchado en el cenáculo las palabras «Haced esto en memoria mía», Cristo desde la cruz lo señaló a su madre diciéndole «He ahí a tu hijo». El hombre que el Jueves Santo recibió el poder de celebrar la Eucaristía, con estas palabras del Redentor agonizante, fue dado a su madre como hijo. Todos nosotros, por consiguiente, que recibimos el mismo poder mediante la ordenación sacerdotal, en cierto sentido, somos los primeros en tener el derecho a ver en ella a nuestra Madre. Deseo, por consiguiente, que todos vosotros, junto conmigo, encontréis en María la Madre del sacerdocio que hemos recibido de Cristo.
Deseo además que confiéis particularmente a ella vuestro sacerdocio. Permitir que yo mismo lo haga, poniendo en manos de la Madre de Cristo a cada uno de vosotros, sin excepción alguna, de modo solemne y al mismo tiempo sencillo y humilde. Os ruego también, amados hermanos, que cada uno de vosotros lo realice personalmente, como se lo dicte su corazón, sobre todo el propio amor a Cristo sacerdote y también la propia debilidad que camina a la par con el deseo del servicio y de la santidad. Os lo ruego encarecidamente. Bueno, pues retomamos bastantes años después, ahora desde el cielo, este consejo. Él experimentaba la grandeza del sacerdocio, pero la debilidad humana. Y entonces nos decía a todos, hacer como yo he hecho, que he confiado mi vida y mi ministerio y todo a la Virgen consagrado. Oye, hacedlo conmigo. Ya veréis cómo la Virgen os cuida. Nos lo pedía encarecidamente. Junto con el pueblo de Dios que mira a María con tanto amor y esperanza, vosotros debéis recurrir a ella con esperanza y amor excepcionales. Debéis anunciar a Cristo, que es su Hijo. ¿Y quién mejor que su madre os transmitirá la verdad acerca de Él? Tenéis que alimentar los corazones humanos con Cristo. ¿Y quién puede hacerlos más conscientes de lo que realicéis sino la que lo ha alimentado? Salve, oh verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Se da en nuestro sacerdocio ministerial la dimensión espléndida y penetrante de la cercanía a la Madre de Cristo. Tratemos, pues, de vivir en esta dimensión. Si es lícito recurrir aquí a la propia experiencia, os diré que recurro sobre todo a mi experiencia personal. Papa Juan Pablo II era muy de abrir su corazón. Y al comunicaros esto, pido continuamente a Dios que os llene a vosotros, sacerdotes de Jesucristo, de su bendición y gracia. Gracias, Santo Padre, intentaremos seguir tus enseñanzas. Pues sí, el sacerdocio de Cristo, Cristo único sacerdote, sumo sacerdote, preparado en la historia de la salvación, la economía salvífica, como hemos ido viendo en días anteriores, con toda esa historia previa, profética, que está recogida pues, con inspiración del Espíritu Santo en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Todas esas figuras del sumo sacerdote Aarón, de los levitas, los sacrificios que realizaban, el cordero que se inmolaba, el templo, todo eso apuntaba a Cristo. Realmente todo confluía en el único sacerdote que a la vez es también la víctima que ofrece en sacrificio, se ofrece a sí mismo en sacrificio, único sacerdocio de Cristo. Pero después estábamos en el apartado que se titula Dos modos de participar en ese único sacerdocio de Cristo. Y veíamos que por un lado Cristo nos ha hecho a todos los cristianos miembros de ese pueblo sacerdotal, profético y real. Él es sacerdote, profeta y rey, y todos por el bautismo recibimos esa unión con Él que nos incorpora a Él y que nos hace participar en cierto grado de esas cualidades suyas. Todo cristiano, desde el bautismo y la confirmación, queda configurado a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por tanto, tú, cristiano, tú, laico, religioso o sacerdote ministerial, lo primero en lo que todos nos unimos es en esa dimensión de ofrecer la propia vida, la propia oración, como sacerdote. Como profeta, todos llamados a hablar del Señor, a dar testimonio de Cristo. Como reyes, llamados en primer lugar a colaborar con la gracia de Dios para que toda nuestra persona obedezca a Cristo Rey, pero también
a colaborar para extender su reino en nuestro entorno personal, familiar y según la propia vocación, pues ya donde Dios pone a cada uno. Y según ya digo, la vocación concreta a la que Dios llama. Pero la otra forma de participar del sacerdocio de Cristo va por otro lado. Ya no es simplemente, bueno, digo simplemente, es lo más importante en realidad, pero no es solamente ofrecer la propia vida, sino ofrecer in persona Christi el propio sacrificio de Cristo en la Santa Misa, el perdón a través de la penitencia, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya no del sacerdocio común o bautismal de los fieles, del que acabo de hablar y del que nos hablaba el número 1546, sino del sacerdocio ministerial. Y nos hemos quedado en el número 1547, donde relaciona ambas formas de participar en ese sacerdocio de Cristo. Así que, Natalia, releemos el número 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Bueno, pues un párrafo bastante largo, muy interesante, donde nos habla de estas dos formas de participar en el único sacerdocio de Cristo. Y fijaos en esto que es muy importante. En realidad, lo decisivo es el sacerdocio común, porque a fin de cuentas lo importante al final de la vida es hasta qué punto yo me he unido a Dios nuestro Señor mediante esas virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, hasta qué punto he dejado que el Espíritu Santo me configure con Cristo. Eso es lo esencial. Y el sacerdocio ministerial está para ayudar a eso. Por eso dice que es uno de los medios con los que Cristo ayuda a todos los fieles para esa vocación universal que tenemos a la santidad. Por eso, en realidad, no es el sacerdocio común al servicio del ministerial, aquí a servir a los sacerdotes, no, al revés. Nosotros estamos para servir al sacerdocio de todos los fieles, para ayudar a todos, ayudarnos mutuamente, también entre los sacerdotes, claro, de ayudarnos a lo que realmente importa, que es esa unión con Dios, el único santo, unión con Dios que se llama santidad, claro, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, solo tú eres santo. El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres a mí? Sí, pues entonces pastorea mis ovejas. Tienes que demostrarme el amor a mí, pues cuidando de los demás. Es como el padre de familia, pues mira, los padres de familia, tienes que cuidar de tus hijos. Tienes que cuidar uno de otro, los esposos, y cuidar de los hijos. Bueno, pues al sacerdote ministerial, el Señor le dice, bueno, si me quieres de verdad, pues demuéstramelo también cuidando, pastoreando a mis ovejas. No son tuyas. No puedes hacer lo que te dé la gana. No puedes decir, aquí estoy yo el Señor, aquí servirme todos. No, al revés. No he venido a ser servido, sino a servir. Bueno, pues que se nos quede claro estos dos modos de participar del sacerdocio de Cristo y cómo están ordenados el uno al otro, pero en definitiva lo fundamental es ese sacerdocio común. Por tanto, querido oyente, ese lo tienes tú, si eres cristiano, si estás bautizado. Y si no, a pedir al Señor la luz para acercarte a la fe y recibir ese bautismo, esa confirmación que te va a unir a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que va a dar sentido a tu vida y va a hacer que todo lo que hagas tenga un valor, una colaboración
a extender el reino de Cristo, a la civilización del amor. Bien, por tanto, hablamos del sacerdocio común, bautismal, y del sacerdocio ministerial o jerárquico, de los obispos y de los presbíteros. Bueno, y eso está en el Evangelio, pues claro que está en el Evangelio. ¿O es que acaso entre los miles de discípulos de Cristo, Cristo no hizo una elección especial de algunos? Vaya que sí, está bien clarito en los Evangelios la elección de los 12 y que solo a ellos les encomendó algunas tareas, solo a ellos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Haced esto en memoria mía, etcétera, etcétera. La elección de los 12 y de sus sucesores, que ya aparece en el Nuevo Testamento, pone de manifiesto que en la Iglesia no todos participamos de la misma manera y en el mismo grado o por el mismo camino de ese sacerdocio, profetismo y realeza de Cristo. Cristo es el apóstol del Padre por antonomasia, que significa apóstol, enviado, pero Cristo comunicó en grado supremo ese apostolado, esa misión a quienes iban a ser apóstoles suyos. Fijaos esta frase tan bonita que aparece también en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucita y se presenta en el cenáculo: como el Padre me envió, así también os envío yo a vosotros. Cristo enviado por el Padre, Cristo envía a sus apóstoles. Junto a ellos aparece también en otro momento, os acordaréis, un grupo de 72 discípulos, y desde el día de Pentecostés está ahí una comunidad de bautizados. Ahí están todos, también la Virgen María y otras mujeres. Ahí está ya el sacerdocio común. Pero está esa distinción de que el Señor ha organizado la Iglesia de una manera jerárquica. La Iglesia de Cristo no es una masa indiferenciada de seguidores, sino que ha sido fundada por Jesús como esencialmente jerárquica. Y no solo están los 12, sino que en el vértice de la pirámide hay una persona, hay una figura, Pedro. Eso lo tenemos sobre todo en el capítulo 16 de San Mateo. Si me decís, a ver, un texto clave donde aparece lo esencial de la fe católica, de la Iglesia católica. Mateo 16, 18. Por un lado, la fe en Cristo, quien dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, responde San Pedro. Pero luego, ante eso, Jesús a su vez le dice, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. No podrá contra ella. Tú eres Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay una figura, porque el Señor, aunque evidentemente sabe y sabemos que lo más importante que nos une es de tipo interior, es la gracia, es el Espíritu Santo, es la fe, son los sacramentos, es la comunión, sí, pero el Señor sabe que luego, pues bueno, somos como somos, cada uno vamos un poquito a nuestro aire, y que es necesaria también una unidad exterior, una mínima organización exterior, una mínima jerarquía, y por eso hay a la cabeza de todos los discípulos hay 12 y a la cabeza de los 12 hay uno, porque pues eso, al final tiene que haber alguien que por supuesto no es en plan monarca absoluto y yo decido lo que hay que hacer, no. Yo pido al Señor su luz para que sea Cristo a través de mí quien ayude no a inventar las cosas, sino a, digamos, con esa asistencia del Espíritu Santo, transmitir fielmente el sentido de lo que Cristo nos enseñó y pastorear con ese primado que técnicamente se llama de jurisdicción, es decir, no es una cosa simbólica, honorífica, primum inter pares, no. Hay una verdadera tarea de un gobierno de amor, pero gobierno en definitiva. Por eso la jerarquía en la Iglesia no nace como que, bueno, nos juntamos todos y decidimos que hay que organizarse. No nace de abajo, viene de Cristo. Es una fundación que viene del propio Jesucristo, sentido jerárquico. Pues bien, todo ello se transmite no simplemente como una cuestión jurídica, sino sacramental. Eso es por lo que está el sacramento del orden, a través del cual pues la Iglesia transmite eso que Jesucristo
transmitió a sus apóstoles, ese poder de cumplir esas palabras. Haced esto en memoria mía, y lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, a quienes perdonaréis los pecados, les quedan perdonados. Sumo sacerdocio, papa, obispos, y luego ya el sacerdote, los presbíteros en general, al servicio del sacerdocio común. Pues vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a la Virgen María, Madre del sumo y eterno sacerdote, pues por todos los cristianos, que todos estamos llamados a vivir ese sacerdocio común, pero también pidamos especialmente por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes ministeriales, que tenemos esa tarea de servir al pueblo de Dios, como lo han hecho tantos sacerdotes y papas santos. Te fuiste al nacer abril, con el Padre en quien creíste. En aquella noche triste, como el siervo bueno y fiel, te fuiste al nacer abril, en una Pascua florida que coronaba una vida que conoció el padecer. Te fuiste al nacer abril, envuelto en misericordia, la que anunciaste a la historia y nos diste a conocer. Te fuiste al nacer abril, en un sábado primero, como el más fiel caballero que a su reina fuese a ver. Te fuiste al nacer abril y el espíritu de fuego resplandece verdadero en tu magisterio y fe. Te fuiste al nacer abril y abrieron nuevos senderos hacia la tumba de Pedro, los que ahora te van a ver. Te fuiste al nacer abril y nos dejaste el recuerdo, pero el grano se hará ciento, como ya se empieza a ver, pero el grano se hará ciento. Juan Pablo II, ven. Juan Pablo II, ven. Juan Pablo II, ven. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. El catecismo que promulgó San Juan Pablo II. Estamos comentando estos números sobre el sacramento del orden
y de esas dos formas de participar del sacerdocio de Cristo. Hemos leído el 1547, pero vamos a ver, como muchas veces ocurre, el propio catecismo nos aconseja que releamos números donde ya han salido temas relacionados con estos. Estamos hablando de estos dos modos de sacerdocio, el ministerial o jerárquico y el común, pero de esto ya se había hablado antes. En la parte en general de los sacramentos, pues había salido ya un poquito este tema. Por eso nos dice que releamos en primer lugar el número 1142, donde, ¿qué se nos dice, Natalia? Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. Por ser la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar, y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos. La presidencia de la Eucaristía, sí, donde aparece en primer lugar ese ministerio. Bueno, es un número precioso, precioso. Donde se nos recuerda, pues eso que decíamos, ¿no? Que todos tenemos la dignidad de ser cristianos, de participar de esas cualidades de sacerdote, profeta y rey de Cristo, pero cada uno tenemos una vocación distinta. Es esa imagen del cuerpo místico de Cristo. Por eso cita a San Pablo en la carta a los romanos, que no todos tenemos la misma función, ni mucho menos. San Pablo ve ese ejemplo tan sencillo, ¿no? Todos los miembros del cuerpo, todos son necesarios, pero son distintos, muy distintos, ¿no? El corazón, el riñón, el hígado, la cabeza, etc. Algunos son llamados, algunos, por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial. Y esos son por los sacerdotes ministeriales. Pero, como decíamos, no es una cosa meramente humana, sino que necesita que el Espíritu Santo, a través de un sacramento, actúe y nos haga aptos. ¿Para qué? Para actuar como representantes de Cristo, pero de Cristo cabeza. Porque todo cristiano, repito, por el bautismo, pues hace presente a Cristo. Hace presente a Cristo con su vida, con su testimonio, así debe ser. Pero el sacerdote ministerial hace presente a Cristo en cuanto que es la cabeza, es decir, de donde nos vienen los bienes sobrenaturales de la gracia de una manera particular en los sacramentos. Dice que, bella imagen, que ese ministro ordenado, ese sacerdote, es como el icono, como la imagen de Cristo sacerdote. Y esto, que se da en distintos momentos, pero sobre todo dice que se manifiesta en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Ahí, claro, alguien tiene que presidir la Santa Misa. Ojo, siempre que decimos lo de presidir hay quien se pone nervioso y piensa que estamos hablando de una presidencia así como de tipo democrático, en plan los protestantes, ¿no? Pues aquí entre nosotros escogemos a uno, pero en el fondo es como los demás. No queremos decir eso. Ya sabemos que esto viene de lo alto, ya lo hemos dicho. Es Cristo quien instituye este sacramento y quien a través de la Iglesia elige y consagra. No viene de abajo, viene de arriba, pero eso no quita que se puede decir esa palabra perfectamente bien, de que la Eucaristía, todos participamos en ella, todos debemos rezar, ¿no? Hay un diálogo, todos debemos participar interior y exteriormente, pero hay alguien, claro, que la preside, ya digo, no la preside como si estuviéramos hablando de que ha habido una elección, a ver, presides tú, no, es algo jerárquico, pero preside la Eucaristía. Y eso sobre todo aparece claro cuando es una celebración diocesana en la que preside pues la cabeza de la Iglesia en una diócesis, que es el obispo, y con él concelebran los presbíteros, y encima están los diáconos sirviendo ahí también. Entonces vemos los 3 grados del sacramento del orden y luego el resto del pueblo de Dios, la vida consagrada y los laicos. Esa es, digamos, la imagen más clara de esa Iglesia que no es una masa indiferenciada, sino una comunidad jerárquicamente ordenada.
Pero un número anterior, el 1120, nos había hablado ya de esto mismo que estamos tratando aquí, del sacerdocio ministerial y del sacerdocio bautismal, pero siempre hay matices que ayuda el repasarlos. Así que ahora releemos, Natalia, el 1120. El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación, confiada por el Padre a su Hijo encarnado, es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Bueno, menudo número tan profundo y tan bello. A ver, ¿yo qué garantía tengo de que si voy a misa, realmente lo que ocurre aquí es lo que Jesús quiso hacer en la última cena? ¿Qué garantía tengo? Bueno, pues la garantía es que quien está celebrando esto no es uno más que le ha dado por ahí o que lo hemos votado entre todos, sino que hay una continuidad en la Iglesia por la imposición de las manos, en la que esa misión que que el Padre encomendó a Cristo y Cristo a sus apóstoles, tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía, y luego recibid el Espíritu Santo. Quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Recibid el Espíritu Santo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, etcétera, etcétera. Reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Y hay esa transmisión de esos poderes del Señor, que el Señor da por su Espíritu, pero que tienen esa visibilidad a través de ese vínculo sacramental, donde hay algo que vemos, esos gestos, esa imposición de manos, esa oración, y algo que no vemos, que es la acción interior del Espíritu Santo. Conclusión de todo ello es que el ministro ordenado, el presbítero, es el vínculo sacramental que une esa acción litúrgica, esa misa a la que tú estás asistiendo, o mejor, participando, vínculo sacramental entre esa celebración, la misa, el sacramento de la penitencia, lo que sea, lo une con lo que dijeron y realizaron los apóstoles, porque hay una cadena ininterrumpida de obispos que han ido recibiendo la imposición de manos desde los apóstoles. Claro, por eso cuando a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido rupturas, cismas, esto ya al principio, con San Ireneo, y aparecían por ahí los gnósticos, tal, no sé qué, no, somos nosotros los que realmente hemos recibido lo del Señor. Y decía, a ver, más despacio. ¿Quiénes sois vosotros? Explicarme dónde está vuestra sucesión, dónde están las listas de los... Nosotros las tenemos. Mira, aquí está. Este obispo fue ordenado por este y este por tal apóstol. ¿Dónde está esa lista vuestra? Nosotros tenemos esa continuidad desde aquellos que recibieron esa encomienda y esa efusión del Espíritu Santo. Vosotros aquí lo estáis inventando todo. Por eso, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica de ahora, del siglo II para San Ireneo y del siglo XXI para nosotros, une la acción litúrgica a los apóstoles y, en definitiva, a Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Bueno, pues con esto, este apartadito, que eran solo 2 números, el 1546 y el 47, 2 modos de participar en el sacerdocio de Cristo, bueno, pues sobre ello hemos dicho lo esencial. Pero siempre está de fondo una idea que ya ha salido varias veces, pero que va a insistir en ella el siguiente apartadito, que se titula en latín In persona Christi capitis, es decir, el sacerdote no actúa por su cuenta como fulanito, no, actúa haciendo presente la persona de Cristo, pero de Cristo cabeza, lo hemos dicho antes. Todo cristiano hace presente a Cristo porque está configurado por el bautismo, la confirmación, los demás sacramentos, etcétera. Está configurado con Cristo, una configuración que siempre debe ir a más, claro, hasta llegar a la santidad. Pero además, el sacerdote ministerial no solo está configurado en su interior a Cristo, participando de sus
virtudes, de sus cualidades, sino también a Cristo en cuanto cabeza, en cuanto fuente de la gracia, de la palabra autorizadamente interpretada, etc. Eso es lo que se llama que actuamos in persona Christi capitis, en la persona de Cristo. Yo no soy yo. En mí actúa Cristo en cuanto cabeza. Por eso Él te puede dar su cuerpo, Él te puede dar su perdón. Esto lo iremos viendo en próximos días, pero ya vamos a leer, por este apartadito tiene varios números, en concreto tiene 4, de 1548 al 1551. Este apartado es muy importante, porque esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave. El sacerdote no es porque sea más simpático, más listo, más no sé qué, más no sé cuántos, es porque en él está Cristo cabeza. Bueno, pues leemos, por lo menos dejamos ya leído, el primer número, el 1548, que después de unas cuantas ideas nos va a poner 2 citas del Magisterio de Pío XII, una de ellas, y otra de Santo Tomás de Aquino. Leemos, 1548. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. Y pone tras 2 puntos, pues un par de citas, como os decía. La primera, de una encíclica del Papa Pío XII llamada Mediator Dei, mediador de Dios. ¿Qué cita? ¿Qué dice esta? Es al mismo Cristo Jesús sacerdote a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Este segundo texto ya es la segunda cita de Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues una joyita este número, ¿no? Porque nos da la clave, que realmente, ¿quién está aquí dándome la comunión? ¿Quién está aquí perdonándome? Es Cristo mismo, quien está presente como cabeza de su cuerpo, como pastor de su rebaño, como sumo sacerdote del sacrificio redentor, como maestro de la verdad. Madre mía, si es que así a lo tonto las cosas que nos han dicho tan profundas. Cristo es cabeza de su cuerpo, el cuerpo místico de la Iglesia. Tiene una cabeza. Ojo, en la mentalidad griega, que San Lucas, como médico, seguramente le transmitió también a San Pablo, la cabeza no simplemente es lo que está ahí arriba, y no simplemente es, digamos, como que, pues bueno, con lo que se piensa. No, era más. Es una manera de decir lo que mueve todo el cuerpo. De alguna manera, lo que hoy quizá aplicamos nosotros más al corazón, la sangre, pues como que es algo interior. Entonces, depende de la cabeza todo. Bien, pues esto es así en la Iglesia, todo depende de la cabeza que es Cristo. O sea, lo importante de la Iglesia es Cristo, es lo que está escondido, es lo que no veo, lo interior, pero es Él al que yo voy a buscar. ¿Y en qué sentido? Pues se nos dice, por un lado, como pastor de su rebaño. El pastor guía a las ovejas. ¿Cuál es la verdad? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Orientaciones generales, el magisterio de la Iglesia, los mandamientos de Dios explicados por la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia que ayudan a concretar pues las orientaciones generales de los mandamientos de la ley divina, y luego ya en particular los consejos pues eso, personales, pues en la confesión, en la dirección espiritual, pues la ayuda. No quiere decir que todo lo que me diga un sacerdote es palabra de Dios así sin más, no. Evidentemente hay ya cosas que pueden ser más o menos acertadas, pero también es indudable que Dios nuestro Señor conduce a los hombres a través de los hombres. Eso el peor juez de uno es uno mismo. Mucho más te puedes equivocar tú solo con la ayuda de alguien que en lo esencial te va a dar a Cristo, porque los sacramentos está garantizado que es Cristo, y luego ya, luego cuanto más veas tú que el sacerdote más cercano a Dios, más formado y tal, pues mejor, evidentemente.
sumo sacerdote, cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor. Pues cuando yo veo al sacerdote celebrando la misa es Cristo, quien está de nuevo ofreciendo ese sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, el sacrificio de Cristo, que hace presente este sacerdote, pero que el sacerdote hace presente a Jesús. Por eso luego diré, al celebrar la misa, diré, esto es mi cuerpo. Ya se entiende que no es el mío, es el de Cristo, pero es que actúa en persona Christi, in persona Christi capitis, sumo sacerdote y maestro de la verdad. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Bueno, ya analizaremos con más calma este número tan importante, pero quedémonos con ello, que aquí está la clave. Esta es nuestra fe, que el sacerdote no es un individuo con su originalidad, no, aquí no venimos a hacernos los protagonistas, sino a hacer presente a Cristo, in persona Christi. Pues vamos a agradecer al Señor todo esto y los sacerdotes que ha puesto en nuestro camino, claro, como ya pasó entre los 12 y como hubo un traidor, ya sabemos que entre miles y miles y miles de sacerdotes que ve la historia, pues también el pecado nos afecta a todos. Pero también es verdad que cuando vivimos en una época que los medios de comunicación, la mayoría, son contrarios a la fe católica, pues claro, lo malo nos lo van a repetir 37 veces, a amplificar, y muchas veces con calumnia, otras veces, por desgracia, con verdad. Y lo bueno, casi nunca. Pues nosotros tenemos esa experiencia, yo desde luego la tengo, la inmensísima mayoría de sacerdotes que he conocido desde pequeño y conozco, pues hombre, no somos tan malos, ni mucho menos. Bueno, pues damos gracias al Señor, a la Virgen María, y le pedimos siempre buscar a ese pastoreo de Cristo a través de su Iglesia. Tenemos unos minutitos para rezar todo esto y también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y In persona Christi actúa el sacerdote. Fijaos, teníamos un testimonio de cómo Dios actuó en una persona a través de Radio María, pero donde también hay alusión al sacerdote. Una hermana nuestra que dice, hace 15 años llegué con mi marido y nuestros hijos a Alemania, país de mi marido. Tenía una hernia discal que al poco de llegar me postró en cama. Tuve que estar hospitalizada 2 semanas. Toqué fondo, Dios lo sabía, se valió de ello para darme un inmenso abrazo de amor y misericordia. En estas circunstancias mi hermana me dijo, no te preocupes, verás como desde la cama del hospital
vas a poder escuchar Radio María. Y así fue, la Virgen lo prepara todo y pude ahí, a través de un monitor en mi cama e internet, escucharos las 24 horas de cada día que estuve en el hospital. Me sentí reconfortada, aliviada, acompañada. Fue el comienzo de mi humilde conversión. Pude hablar con el Consulado de España en Frankfurt, que muy amablemente atendió a mi petición de enviarme al día siguiente un sacerdote de habla española para que yo me pudiera confesar. ¿Veis? El Señor tocó su corazón a través de la radio, pero necesitaba al sacerdote. Bueno, le envían un sacerdote que la confiesa. Hice mi primera confesión general. Toda la vida quiso presentar ante el Señor para que perdonara lo que había habido en ella de malo. Sentí un gran alivio espiritual y una inmensa alegría. Dios actúa a través del sacerdote que actúa en persona Cristi. Seguía en cama sin poder andar, pero Dios me sostenía y la Virgen me acompañaba a través de Radio María. Han pasado 15 años y sigo oyendo Radio María a diario. Doy gracias a Dios, a la Virgen y a todo el maravilloso equipo de Radio María por ello. Quisiera con mi humilde aportación hacer posible que enfermos, ancianos, personas privadas de libertad, personas que están solas y marginadas, puedan recibir el inmenso consuelo, la compañía y experimentar la alegría de lo que supone crecer en la fe día a día, gracias a esta maravillosa radio de nuestra Madre. Esto había hecho una aportación en la campaña del Pilar y por eso hace aquí alusión a ello. Infinitas gracias, querida Radio María, a todos y a cada uno de los que formáis parte de este maravilloso equipo y un fuerte abrazo con todo cariño desde Baviera, María Luisa. Pues a Baviera la persiguió el Señor a través de las ondas de Radio María y enviándole un sacerdote para hacer una confesión general. No está mal, como el Señor cuida de cada una de sus ovejas. No nos va a dejar. El Señor nos busca, pues en este caso en Alemania. Demos gracias por todo al Señor y mañana, si Dios quiere, seguiremos hablando de este sacerdocio in persona Christi. A vivir este día encomendándonos a San Juan Pablo II. Y ya sabéis que los miércoles un servidor que no está muy aburrido precisamente, pues os espera a las 11 de la noche en El Hombre de Dios, además con una colaboración especial que nos ha enviado un sacerdote desde Costa Rica, oyente desde hace años, desde cuando era seminarista de este programa El Hombre de Dios, y precisamente en relación con una de las encíclicas de San Juan Pablo II, Fides et Ratio. Nos ha enviado una especie de cuento que realmente plasma muy bien las claves de esa encíclica, de la relación entre la fe y la razón. Y de eso hablamos esta noche, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.